Gloria a Dios, bienvenidos otra vez a todos. Yo soy Clinton y ustedes están en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios a la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Tengo un asunto muy importante y muy corto para hablar con ustedes hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres abrir tu Biblia hasta Primera de Tesalonicenses, la epístola de Pablo a los Tesalonicenses, la primera, estamos en capítulo 4, que el Señor bendiga el leyendo de su palabra. Quiero hablar con ustedes sobre el tema del rapto. El tema del rapto, el asunto del rapto es una cosa muy popular en las muchas iglesias hoy en día, las muchas iglesias que se llaman por títulos y nombres de hombre, que tienen doctrinas de hombre y que se han apartado de Cristo, desafortunadamente, y la Biblia testifica mucho de eso. Entonces vamos a leer la Biblia y vamos a hablar sobre el asunto de la doctrina del rapto. Aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 16, dice: Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios, escrito por Pablo, el apóstol de Jesucristo. Y lo que he leído para ustedes ahorita, o con ustedes ahorita, es la verdad. Pero hay una doctrina en las iglesias, las muchas iglesias hoy en día, que dice que hay una cosa que se llama un rapto. Rapto es una palabra que no está en la Biblia, y dice la Biblia que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces los de nosotros que somos cristianos no empleamos palabras y frases que no están escritas en la Biblia cuando estamos hablando de las cosas de la Biblia o de Dios. Como los trinitarios usan muchos términos y muchas frases que no están en la Biblia para enseñar su doctrina de la Trinidad. Y la razón que ellos tienen que usar y emplear palabras y frases que no están escritas en la Biblia para enseñar su doctrina es porque su doctrina no viene de Dios, porque Dios no es una trinidad de personas. Dios es uno. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre no son tres personas. La doctrina de la Trinidad viene de Babilonia. Y también la doctrina del rapto no viene de la Escritura. Yo no sé exactamente de dónde vino, pero a mí no importa, porque si no vino de la Escritura, la palabra de mi Padre, entonces yo sé que no es la verdad. Y la doctrina del rapto enseña que todas las personas, en un punto en tiempo en el futuro que nadie sabe, que todas las personas en el mundo que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, y todos los niños hasta una edad que nadie sabe, van a desaparecer, van a estar arrebatados en las nubes para estar con el Señor. Que todas las gentes en las iglesias que dicen que creen en Cristo, que dicen que son cristianos y asisten a sus iglesias, y han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, en un instante van a estar arrebatados en el cielo para estar con el Señor. Y esto, mis amigos, mis hermanos, es una mentira. La Biblia no enseña eso. Y voy a explicar lo que estoy diciendo, porque hay muchos de ustedes que están con ¿cómo se llama? Question mark, puntos interrogativos en tu mente, diciendo que estás hablando, que está diciendo ese hermano Clinton. Estoy diciendo eso. Esta carta que leímos ahorita fue dirigida, o estaba escrita a los cristianos, los santos,
¿Qué es un cristiano? Muchos hoy en día dirán que un cristiano es una persona que asiste a una iglesia, que dice que es cristiano, que dice que cree en Jesucristo, que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, o que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y en realidad, en la Biblia, en toda la Biblia, no hay tal doctrina de aceptar a Jesucristo. En ningún momento un apóstol de Jesucristo dijo a cualquier persona, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Diga esa oración del pecador y el Señor Jesucristo te va a salvar, te va a lavar con su sangre, vas a estar listo para el cielo. En ningún momento un apóstol dijo eso a cualquier persona. No hay ningún lado en la Biblia en que se menciona cualquier cosa así, de aceptar a Jesucristo en tu corazón, de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. Esa es una doctrina de demonios. No es el Evangelio de Cristo. No hay ninguna persona en tiempo pasado o en tiempo presente que ha estado convertido en cristiano por el acto de decir una oración del pecador o de recibir a Jesucristo en su corazón. Porque esto es una mentira, no es el Evangelio de Cristo, no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Los apóstoles de Jesucristo nunca habían oído del acto de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. Ellos nunca han oído de eso. Y por eso ellos nunca predicaron eso a nadie. Esa doctrina no existía en el mundo hasta como 150 años atrás, algo así, 150 o 200 años atrás. Y fue inyectada en las iglesias protestantes por su madre, la Iglesia Católica, por medio de los jesuitas. Todas las iglesias protestantes son hijas de su madre, la Iglesia Católica de Roma. Todas son de Roma. La Iglesia Católica y las iglesias protestantes. Todas son de la misma familia y todas son de Roma. ¿Por qué las iglesias protestantes se llaman protestantes? Porque están protestando. ¿Contra quién están protestando? Contra su madre, la Iglesia Católica. Todas las iglesias protestantes se llaman protestantes porque están protestando contra ciertas doctrinas y prácticas de su madre, la Iglesia Católica, la Iglesia Romana Católica o Católica Romana. Por eso se llaman protestantes. Entonces, todos los protestantes son católicos. Aunque dicen, oh, yo no soy católico, yo soy protestante. Piensas en lo que estás diciendo. El significado de la palabra protestante dice que eres católico, protestando contra las doctrinas y prácticas de tu madre. Entonces, todas son parte de la misma familia, todas son perdidas y todas han puesto un muro entre sí y el Señor Jesucristo, porque ellos rechazan la doctrina de Cristo y han puesto en vez sus propias doctrinas, las doctrinas de sus denominaciones, de sus líderes espirituales que han graduado de seminarios con la basura de teología. Teología es basura. Los cristianos no empleamos la teología. La teología es del diablo. La doctrina de Cristo es de Dios. Los dos son totalmente diferentes y no se mezclan, como el aceite y el agua. No se mezclan. Tampoco se mezclan la teología y la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que recibió esta carta en el principio, la iglesia a que Pablo escribió esta carta de 1 Tesalonicenses, como todas las cartas en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Judas.
las iglesias que recibieron estas epístolas habían obedecido el Evangelio de Cristo. ¿Cómo obedecemos el Evangelio de Cristo? Como predicaron los apóstoles de Jesucristo. Que desde el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento, ellos predicaron: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para sus hijos y para todos los que están lejos. Para todos cuantos nuestro Dios los llamó. Para cuantos que el Señor nuestro Dios llamare. Perdónenme español. A veces mi cerebro quiere hablar, pero la lengua no tanto. Entonces perdónenme español. No es mi lengua materna, pero ando aprendiendo. Pero esta es la manera para obedecer el Evangelio de Cristo. Para ser cristiano, para ser convertido en cristiano. Entonces, este pasaje en 1 Tesalonicenses no pertenece a la gente en este mundo que piensan que son cristianos por haber hecho el acto de decir una oración del pecador, o de aceptar a Jesucristo en su corazón, aceptarle como su Salvador y Señor personal. Ellos no son cristianos, ellos no son incluidos en los recipientes propios de esta carta. Los recipientes propios de esta carta son la Iglesia de Jesucristo. Los que estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos de su Espíritu, que se va a manifestar con la señal de hablar en otras lenguas. Porque cuando recibes tú el Espíritu Santo vas a hablar con otras lenguas. Como dijo Jesucristo, estas señales seguirán los que creen. Hablarán en otras lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Y así comenzó el Nuevo Testamento. Vamos a leer, vamos a pasar de 1 Tesalonicenses a los Actos, o tal vez Hechos en tu Biblia. Se llama Actos en mi Biblia. Yo tengo la Reina Valera purificada 16:2. En el libro de los Actos, capítulo 2, comienza diciendo: y cuando se cumplió el día de Pentecostés. Pentecostés es el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este día comenzó a existir el Nuevo Testamento. En este día Jesucristo derramó su Espíritu, y la profecía que fue dicho en Jeremías capítulo 31 fue cumplido. Y Dios estaba en su gente, andaba en su gente. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Habían 120 discípulos, hombres y mujeres, la madre de Jesucristo, sus hermanos, los apóstoles y otros discípulos, 120 personas. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hay mucha gente en las iglesias que están muy confundidas sobre esto, porque tienen muchas excusas por no haber recibido el Espíritu Santo. Y dicen que pues hay muchos dones del Espíritu. Sí, hay dones del Espíritu de que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 12. Pero no nos confundimos con los dones del Espíritu Santo, confundiendo esto con el don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, o los dones espirituales, son dones dados por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. El don del Espíritu Santo
es dado a los pecadores cuando ellos arrepienten y creen el Evangelio, para que sean convertidos en cristianos con el bautismo de agua y espíritu. El bautismo del Nuevo Testamento es un bautismo de agua y espíritu. Por eso Jesucristo dijo que si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y también Juan testificó diciendo o escribiendo en 1 de Juan 5:8, hay tres que dan testimonio en la tierra, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Cuando uno tiene el espíritu y el agua, entonces tiene la sangre. Estos tres concuerdan en uno. Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice que algunos profetizaron y algunos tuvieron fe y algunos tuvieron la palabra con word of knowledge, palabra de conocimiento, palabra de, perdón, no sé los términos en español, pero aquí en 1 de Corintios voy a leer eso. 1 Corintios capítulo 12. Dice, comenzando en el versículo 4, pero hay diferencias de dones, mas el mismo Espíritu, y hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor, y hay diferencias de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es el término que buscaba, palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Estos son dones del Espíritu dados en la iglesia sobre los que ya han recibido el Espíritu Santo y son bautizados en el nombre de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo consiste en los que han estado nacidos de agua y espíritu, como mandó Jesucristo y como predicó sus apóstoles que él había ordenado antemano. Entonces, el don del Espíritu Santo es dado a los pecadores cuando obedecemos el Evangelio de Cristo, creyendo el Evangelio de Cristo. Como dijo Jesucristo antemano, estas señales seguirán los que creen. Hablarán en nuevas lenguas. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, hay una señal que se va a manifestar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mí. Esa señal es que esa persona va a hablar en otras lenguas, idiomas, o a lo menos un idioma que esa persona no había aprendido. Este es el milagro y la señal que se va a manifestar cuando una persona recibe el Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo todavía, yo no estoy cerrando la puerta en ti, estoy abriendo la puerta para que creas, para que entiendas la palabra de Dios y para que creas la promesa de Dios para que recibas el Espíritu Santo. Puedes recibir el Espíritu Santo hoy, esta hora, en el nombre de Jesucristo, porque la promesa es para ti. Entonces, la iglesia, vamos a regresar a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. La iglesia de Cristo son nosotros que hemos estado bautizados en el nombre de Jesucristo en agua, por la remisión o el perdón de nuestros pecados, por la sangre de Jesucristo. Somos lavados con la sangre de Jesucristo cuando estamos bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, para perdón de pecados, como dice la Escritura. El bautismo en el nombre de Jesucristo no es un rito religioso, no es un símbolo, es para es para el perdón de pecados, la remisión de pecados. Es para que nuestros pecados sean borrados de nosotros por la poderosa sangre
de Jesucristo. Dios ha ordenado que la sangre de Jesucristo nos lava de los pecados, de nuestros pecados, cuando nosotros obedecemos lo que Él mandó a sus apóstoles para que ellos los manden a nosotros. Nosotros, cuando obedecemos lo que mandó los apóstoles de Jesucristo, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, somos lavados de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, con la promesa que vamos a recibir el Espíritu Santo. Y es posible recibir el Espíritu Santo aún antes que estás bautizado en agua, porque el Espíritu Santo está recibido por fe solamente. El Espíritu Santo no es recibido por el bautismo, es recibido por fe. Pero el bautismo del Nuevo Testamento es un bautismo de agua y espíritu. Y hay que tener las dos cosas para tener la circuncisión de Cristo y el bautismo entero. Y para ser llamado cristiano por Dios. Okay. Hombres pueden llamarse cristianos en todos lugares. Pero si Dios no te conoce como cristiano, no eres cristiano delante de Él. Entonces esta carta, 1 Tesalonicenses, estaba escrito a los cristianos, los que habían obedecido el Evangelio de Cristo y estaban caminando en la palabra de Dios. En estos días no había ninguna persona que pensaba que era cristiano porque dijo una oración del pecador. En estos días, cuando esta carta fue escrito, no había ninguna persona que imaginaba que era un cristiano por el rito de aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Porque esa doctrina es una doctrina de demonios, y los apóstoles nunca habían oído de nada así. Pero es tan popular hoy en día. La gente va a sus iglesias con las Biblias en mano, creyendo en un evangelio que no existe, que no está escrito en la Biblia en ningún lugar, y ellos no saben porque no han leído sus Biblias. Solo van para el entretenimiento. Ellos pagan por ese entretenimiento en sus iglesias. Van a sus iglesias, asistiendo a sus iglesias para estar entretenidos por los actores religiosos, y después ellos pagan por ese entretenimiento y regresan a sus casas para vivir como el resto del mundo. Pero ellos no son cristianos, y este pasaje, esta cosa que hemos leído aquí en 1 Tesalonicenses 4, no aplica a personas así. Ellos no van a estar arrebatados al cielo para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque no han obedecido el Evangelio de Cristo. No son lavados con la sangre de Jesucristo. Están todavía en sus pecados, andando en sus pecados, culpables delante del Señor. No son santos, no son lavados, no son no son herederos del reino de Cristo. Son pecadores, y su fin es el fuego. Y también no hay tal cosa como la edad de, ¿cómo se dice? The age of accountability. La edad de contabilidad, no sé cómo se llama en español, pero en las iglesias han inventado una edad que nadie sabe qué es esa edad, en que supuestamente un niño viene a ser responsable para sus pecados. Y antes de esa edad dicen ellos que el niño no está culpable, que es inocente. Y ellos enseñan que los niños son inocentes. Eso es una mentira. Porque la Biblia dice que la muerte ha pasado de Adán a todos los hombres, y que nosotros aún fuimos concebidos en pecado. En el vientre de mi madre yo era un pecador, aunque no había pecado. Yo era un pecador, y tú también, y todos los hombres en este mundo. El único hombre que entró en este mundo que no fue concebido en pecado era nuestro Señor Jesucristo. Porque su Padre no era un hombre, su Padre era Dios. Jesucristo no vino de Adán, Él vino de Dios. Su madre era una mujer humana, pero su Padre, donde sacó su sangre, era Dios. Esa sangre que fluyó bajo la cruz
en Calvario era la misma sangre de Dios. Aleluya. El justo por los injustos. Sufrió Él para nosotros, para traer a nosotros a Dios. Entonces, los que hemos obedecido al Evangelio de Cristo son cristianos. Los niños no son inocentes, son pecadores. Y dijo Jesucristo, yo soy el camino. ¿Cómo se dice en español? The way, the truth, and the life. Perdón, estoy traduciendo en mi mente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa si tiene 2 añitos o tiene 30 años. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa si es rico o es pobre. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa si estaba nacido en África o si estaba nacido en los Estados Unidos o si estaba nacido en Colombia o en Venezuela o en Perú o Bolivia. No importa. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Él es el camino y el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación para todos los que creen. Un niño de 2 años necesita obedecer el Evangelio de Cristo para ser salvo. Un hombre de 30 años necesita obedecer el Evangelio de Cristo para ser salvo. Un bebé en el vientre de su madre necesita obedecer el Evangelio de Cristo para ser salvo. Y esa es la importancia de ustedes que son padres, de enseñar a tus hijos desde el vientre sobre la palabra de Dios, como mandó Dios, que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Entonces, esa doctrina que se llama el rapto en las iglesias hoy en día es una mentira, porque ellos creen, aunque no han obedecido el Evangelio de Cristo, que son cristianos, y no es así, no son cristianos. Y ellos creen que sus niños, hasta una cierta edad, y ellos no dicen qué edad es, son inocentes, pero eso no es el caso. Entonces ellos creen, ellos imaginan que son cristianos cuando no son cristianos. Ellos creen, ellos enseñan que habrá un punto en tiempo en que todos los que han dicho que son cristianos y todos los niños hasta una cierta edad que nadie sabe, van a estar arrebatados al cielo para estar con Dios. Y eso es una mentira. Por eso se llama la doctrina del rapto, porque la palabra rapto no es en la Biblia. ¿Sí? Esta doctrina no está llamada por la palabra de Dios, las palabras en la Escritura. Está llamada por una palabra que no existe en la Escritura. Y la razón es la misma razón que la misma razón que ellos no son llamados por el nombre de Jesucristo. Ellos tienen que llamar sus iglesias por títulos y nombres fuera del nombre de Jesucristo, porque ellos no creen la doctrina de Cristo. Y dice la Biblia que cualquiera persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y la gente que no tienen a Dios no puede llamarse por el nombre de Dios. Pero dice la Biblia que toda la familia de Dios en el cielo y en la tierra es nombrado por el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo es Jesucristo. Entonces la iglesia que pertenece a Jesucristo se llama la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? No la iglesia de Cristo de los santos de los últimos días. Ellos no son cristianos. La iglesia de Jesucristo. Como yo tengo una esposa, mi esposa se llama por mi nombre. Cuando yo la tomó de su familia, ella cesó de estar llamada por el nombre de su familia y se llamó por el nombre de mi familia, porque ahora ella es de mi familia, ella pertenece a mi casa y se llama por mi nombre. Y también la iglesia de Cristo
es su esposa, su desposada. Y ella se llama por el nombre de su desposado. Obviamente, la iglesia de Jesucristo se llama la iglesia de Jesucristo. Y las otras iglesias que se llaman por otros nombres y títulos inventados por hombres no pertenecen a Jesucristo. Como si las mujeres en las calles andan diciendo, yo soy la esposa de Clinton. ¿O sí? ¿Cuál es tu nombre? Oh, yo soy Melissa Juárez. Ok, pues ¿cómo eres la esposa de Clinton si no tienes su nombre? Ah, pero yo soy su esposa aunque no tengo su nombre. Eres una mentirosa. Eres una mentirosa. Cualquier iglesia que se llama por otro nombre que Jesucristo es una mentirosa. Y punto. Porque en la iglesia de Cristo no hay bautistas, no hay luteranos, no hay católicos, no hay protestantes, no hay pentecostales, no hay apostólicos, no hay presbiterianos. Esas cosas, tales cosas no existen en la iglesia de Jesucristo. Esas personas se han denominado, que quiere decir han escogido un nombre menos, un nombre de menos valor. Han rechazado el nombre de Jesucristo, aunque hablan de Jesucristo, aunque dicen que son de Jesucristo, pero el nombre que se han escogido es un otro nombre de menos valor, porque Dios ha dado a su Hijo Jesucristo un nombre que está sobre todo nombre. En el cielo, en la tierra, en todos tiempos. Él ha dado a su Hijo Jesucristo un nombre que está sobre todo nombre. Pero en esas iglesias ellos se llaman por otros nombres, que son de menos valor. Han rechazado la oportunidad de llamarse por el nombre de Jesucristo y se han tomado otros nombres de menos valor. ¿Y por qué tuvieron que hacer eso? Porque ellos no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Y lo que no está permaneciendo en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cualquier persona que no está permaneciendo en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Eso no es mi palabra, es la palabra de Dios. Está escrito en 2 de Juan, versículo 9. Entonces, la gente que no tienen a Dios no van a estar arrebatados para estar con el Señor en el aire. Ni los niños que no han obedecido al Evangelio de Cristo van a estar arrebatados en el cielo para estar con el Señor en las nubes. Esta promesa no se llama el rapto y no pertenece a la gente que usan el término el rapto. No pertenece a la gente que creen que son cristianos por haber hecho una oración del pecador o un acto de recibir el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Esta promesa no pertenece a ellos. Esta promesa pertenece a la iglesia de Jesucristo. Los que somos bautizados en su nombre, llenos de su Espíritu y permaneciendo en su doctrina. Vamos a leerlo otra vez. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando con el versículo 16. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros. ¿A quién se refiere esa palabra nosotros? La iglesia de Jesucristo. A Pablo y los que él había enseñado, los que son bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos de su Espíritu y andando en la doctrina de Cristo, permaneciendo en la doctrina de Cristo. A nosotros pertenece. A nosotros se refiere esta palabra a nosotros. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, serán ellos los muertos que se levantarían en aquel tiempo, se levantarán en aquel tiempo. Voy a leer otra vez para no confundirse.
Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿ok? ¿Quiénes son en Cristo? Hay solamente una manera para estar en Cristo, bautizarse en su nombre. Yo estoy bautizado en el nombre de Jesucristo, por eso yo soy en Cristo. Y yo he recibido el Espíritu Santo con la evidencia de la señal de hablar en otras lenguas. Por eso Jesucristo está en mí. El Espíritu Santo es Jesucristo. Se llama Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, la única manera para estar en Cristo es estar bautizado en su nombre. No hay otra manera para estar en Cristo. Solamente una manera. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una carta dirigida a la Iglesia de Jesucristo. Por eso, como les he explicado, la doctrina del rapto es una mentira. No hay tal cosa en la Biblia. Y la razón que las personas que creen esa doctrina del rapto tienen que llamarlo la doctrina del rapto es porque ellos no son cristianos. Ellos no creen la palabra de Dios. Ellos no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces su doctrina no se puede llamar por la palabra de Dios. Se puede llamar por un término que no se encuentra en la palabra de Dios, porque su doctrina no es de Dios. Porque ellos no son de Dios. Esta carta está dirigida a la Iglesia de Cristo. Y de los que nosotros, que estamos en Cristo y Él en nosotros, tenemos esta promesa, que habrá el día y la hora en que el Señor mismo va a descender y aleluya, con clamor y con voz de arcángel y con voz de trompeta, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo dice, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Si eres mi hermano o mi hermana, bautizado en el nombre de Jesucristo, lleno de su Espíritu y permaneciendo en su palabra, esta promesa es para nosotros. Y mi amigo, mi amiga, si estas palabras son nuevas para ti, y has creído en tiempo pasado, hasta este punto, que eras un cristiano por causa de aceptar a Jesucristo en tu corazón, o decir una oración del pecador, ahora has oído la palabra de Dios. Ahora has oído que no hay tal cosa de la oración del pecador, que no hay tal cosa de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, aceptar a Cristo en tu corazón. No hay tal cosa. Esa doctrina no se encuentra en la Biblia. Es una mentira del diablo, inyectado en las iglesias por los jesuitas de Roma. Y ninguna persona, en cualquier tiempo, en historia, ninguna persona se convirtió en cristiano por el acto de aceptar a Jesucristo en su corazón o decir una oración del pecador. Ahora tienes una decisión. Tienes una decisión. ¿Vas a decidir continuar creyendo las mentiras que están predicándose en tu iglesia? Que se están predicando en tu iglesia porque eres bautista o porque eres pentecostés o porque eres luterano o porque eres católico o porque eres trinitario o cualquier cosa. ¿Vas a continuar creyendo en las mentiras que se predican en tu iglesia? ¿O vas a creer la palabra de Dios?
y hacer la decisión de obedecer a Dios de partir de este momento y rechazar las mentiras que has recibido en tiempo pasado, siendo engañado porque no sabías la Escritura. Esta es la decisión que tienes que tomar ahorita. Espero que lo vas a tomar con sabiduría, porque tu vida depende en ello. Amén.